frente a una eternidad restaurada. En realidad la profecía que vimos, y ya está allí, ¿verdad?, fue dada por amor. Vemos los metales que indudablemente están indicando allí la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y después se divide el mundo. Y llegamos hasta Roma y vivimos en un mundo totalmente fragmentado. Primero se dividió en 10 y después continuamos en el mundo como está hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos el primer imperio mundial, la cabeza de oro, representaba ¿a quién? Babilonia, del 605 al 539 antes de Cristo. Claro, ya del 605 antes de Cristo, el Señor llama la atención ¿a qué? Llama la atención al fin de la historia humana. Tanto nos ama Dios que odia la muerte y la desgracia. Dios no tiene la culpa de estas cosas, pero tenemos que estudiar más para entender más de cerca de esto. Luego sigue el siguiente imperio. Medo-Persia, del 539 al 331 antes de Cristo. Y viene el cuarto imperio, ¿verdad? También. Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo. Es notable cómo cada imperio tiene sus características y demás, pero el imperio babilónico fue el imperio más grandioso en su riqueza. Y inclusive muchas cosas de esos imperios anteriores, yo diría todo, no, que muchas cosas, pero en realidad comienza el imperio romano en el 168 a.C. Las filosofías de Grecia llegaron hasta el día de hoy, fueron a través de, ¿no es cierto?, de Roma, y el mundo actual tiene muchas cosas de aquellas filosofías, pero para ello nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos más. Allí vemos el 168, en la batalla de Pinda, comienza en nada menos que el imperio de Roma, 168 hasta el 476 de la era cristiana, pero luego en el 476 ocurre lo que la profecía anunciaba. Daniel decía con claridad, Dios le reveló de esta manera, ¿verdad? Los reinos divididos, el mundo se fragmentó completamente. Lo que Dios dice es perfecto. Daniel había recalcado eso muchas veces a Nabucodonosor, como nos dice a nosotros hoy. No es asunto de impresionarnos o impresiones pasajeras. Lo que tiene que ver es con entender en qué hora vivimos, en qué hora estamos nosotros viviendo. Saben, miramos 2500 años de historia para atrás y nos damos cuenta que realmente todo se cumplió. ¿Podrá fallar entonces lo otro? No. La Biblia decía, no se unirán, no habrá más un imperio mundial a partir de Roma. Y así esto ocurrió hasta el día de hoy. Intentos hubo muchos, como ya estudiamos. Pero por supuesto, la palabra de Dios se cumplió, mi apreciado amigo, en una forma maravillosa, hasta el día de hoy, en forma extraordinaria. Primero se dividió en 10. Como vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Está indicando que, por supuesto, 10 tribus que dividieron totalmente a Roma, el imperio romano, las 10 tribus bárbaras, y entonces nosotros descendemos de allí. El mundo se fragmentó cada día más y más y más, y llegamos hasta la hora actual. De allí habla en Apocalipsis, ¿verdad? Lo siguiente, Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Bueno, es claro. Aquí dice la palabra de Dios, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Me acuerdo de una señora que una vez venía y discutía, y yo le dije, ¿pero por qué discute, señora? No, porque lo vamos a ver solamente a través de los ojos espirituales. Cuidado con esa teoría. Eso es tremendamente peligroso. Todo ojo le verá. Los que le traspasaron, dice el texto bíblico, también. O sea, los que no hicieron caso a las profecías, los que no hicieron caso a la palabra de Dios, los que viven una vida independiente y siempre tienen alguna cosa que hacer en lugar de estudiar la palabra de Dios. Eso es lo más terrible que hay en esta existencia, amigo mío. Por eso te invito de todo corazón en este día a unirte de cerca y hacer un compromiso con Dios, dedicar, aunque sea un rato para estudiar la palabra de Dios y ver la hora en la cual nos toca vivir. Cristo vendrá pronto. La profecía lo decía, y hoy vamos a completar ese conocimiento. Dice allí en Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
los que estudiaron la palabra de Dios, los que siguieron paso a paso la voluntad del Todopoderoso, que a través de la existencia encontraron su consuelo aún frente a la muerte y frente al dolor y el sufrimiento, encontraron su consuelo en la venida de Cristo. He aquí que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ojalá estemos en ese grupo, amigos míos. Dios lo reveló para que tengamos esperanza y nos vaya bien. Él quiere darnos un hogar nuevo, como vemos allí, ¿verdad? Leamos el texto de Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Qué hermoso es esto. He aquí que yo haré nuevos cielos y nueva tierra. La tierra que Dios creó en el principio, muy lejos de ser lo que es hoy. El pecado trajo desgracia a este mundo, ¿verdad? Y hoy se encuentra deshecho. En realidad vamos a ver algunas cosas hoy acerca de ello, pero se encuentra en una forma impresionantemente mal. La palabra de Dios es clara, pero el Señor en su amor va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, como dice el texto, ¿verdad? Y en Apocalipsis 21:4 leemos así. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No es este un consuelo realmente? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, dolor, ni tristezas, no habrá pandemias, no habrá las cosas que tenemos en esta vida. Todo habrá terminado. ¿Crees tú que la palabra de Dios es clara? ¿Está lejos ese día? No, está muy cercano. Y cuánto bien, cuánto alivio trae a nuestro corazón, a nuestro ser, el entender que realmente ese día está a las puertas. Cristo vendrá, queramos o no queramos. El pecado va a ser destruido para siempre, las cosas cambiarán. El reino eterno del cual estudiamos días pasados en la profecía, ¿verdad? Se va a cumplir y será un reino maravilloso, tal cual nos menciona la palabra de Dios. Cristo, cuando vino a este mundo, hace 2000 años atrás aproximadamente, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron, vamos a leer, ¿y qué dice allí? Vamos a leer el texto allí de San Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban escuchando a Jesús. Él les hablaba también del fin del templo y de Jerusalén que sería destruida. Pero en realidad para ellos era el fin de todo y Cristo nos habla a nosotros simultáneamente porque así es el Señor y así es Dios. El que vino a morir por nosotros, 3 años y medio estuvo en el mundo enseñando y mostrando el carácter de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él murió después en la cruz para pagar la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar. Ahora bien, ahí dice, ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta de los discípulos. Y Cristo nos va a contestar. Miren lo que dice allí el verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, aquí está hablando de las guerras, ¿verdad? Pero dice, siempre hubo guerras. Me decía un amigo una vez, siempre hubo guerras. Pero saben, si es verdad, Jesús no dice que las guerras son una señal del fin. Siempre hubo guerras, pero en el tiempo del fin las guerras serían completamente diferentes. Leamos el texto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De manera que está dándonos allí varias señales que tenemos que estudiar. Las guerras serían realmente reino contra reino, serían guerras mundiales. ¿Qué hablar de 1914 a 1918? ¿Qué hablar de 1939 a 1945, Primera y Segunda Guerra Mundial, verdad? Y así el mundo está tensionado. Si Dios no sostuviese las cosas, algo sería atroz realmente, pero la humanidad está diferente a lo que fue siempre. Se encuentra así como vemos, ¿verdad? Guerras por doquier, desastres por doquier. ¿Tiene algo que ver todo esto con el fin de la historia? Es lo que vamos a analizar. Por eso dice allí en el libro de Joel, capítulo 3, el versículo 9 y 10 lo siguiente. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. El mundo habría imperios o países, vamos a usar ese término, ¿verdad? Débiles como qué, como qué,
como el barro, ¿verdad? Y otros fuertes como el hierro. Pero es notable que el texto bíblico que estamos leyendo dice allí con toda claridad: proclamad guerra entre las naciones. O sea, habría una situación de bélica en la tierra difícil de describir. Y se preocuparía más el hombre por la guerra que por la comida. Y así está nuestro mundo. Países que tienen enormes cantidades de armas y demás. Otros luchan para poder vivir y mueren por causa del hambre, pero tenemos que analizar bien la palabra de Dios en este aspecto. El hombre gasta más en instrumentos bélicos de toda naturaleza y la violencia aumenta cada día más en la tierra. El hombre ha logrado descubrir el átomo, y claro que el átomo puede, la energía nuclear me refiero, se puede hacer muchas cosas del bien en la medicina, ¿verdad? Se puede usar para el bien, pero es terrorífico pensar en las bombas nucleares que el hombre ha creado en este mundo, ¿verdad? Más que esto, leamos allí en cuanto a algunos datos que nos llaman la atención. Gastos militares, datos interesantes. Un tanque de guerra es equivalente a 80 viviendas. Un tanque de guerra, solamente uno, ¿verdad? Equivale a 80 viviendas y la gente vive sin tener casa en muchos lugares. ¿Qué decir en cuanto a los submarinos, verdad? Que siembran destrucción por doquier. Un submarino atómico equivale a una ciudad de 25.000 habitantes. O sea, equivale al valor, la construcción de un submarino atómico, el valor que cuesta es igual a la construcción de una ciudad de 25.000 habitantes. Qué injusticia la que estamos viviendo. Y saben, sin embargo, el hombre todo lo ha hecho en forma feroz para la guerra. Bombas terribles que podrían terminar con la tierra en un ratito. Y te preguntarás, ¿y cómo y por qué no termina? Es un tema muy grande que viene. Y vamos a entender por qué. El hombre tiene el poder en sus manos, pero Dios controla las cosas. La Biblia explica, la palabra de Dios explica con toda claridad. Pero lo que quiero recalcar es esto. ¿Estamos cerca del fin? La profecía que veíamos los otros días, ¿verdad? Era clara, que ya no estamos en los días de los pies, de hierro y de barro. Pero ahora estamos viendo más claramente los acontecimientos, la atmósfera que respiramos inclusive. Leamos allí a continuación o veamos algunas cosas que son importantísimas. La lucha por el pan y la nueva moral. Alicia, es notable. Yo decía de esta manera, ya a mi esposa. ¿Por qué? Porque realmente ella va a leer un texto. Y prestemos mucha atención ahora a lo que va a leer. Vemos allí, ¿verdad?, dos láminas que son diferentes la una de la otra. Una extrema pobreza, otra la forma en que otros viven en una forma despiadada, inclusive más que esto, libertina y mucho más que esto, gastan el dinero en cantidades, mientras otros mueren de hambre. Ahora bien, contraste, un terrible contraste en la humanidad. Riqueza y hambre, ¿verdad? Por eso allí el hambre. Y vamos a notar algunas estadísticas que nos llaman la atención. 80% población mundial vive en países de miseria. Países de miseria en la cual realmente cuesta sobrevivir. El 80%. Y cada día esa diferencia se va haciendo mayor, más grande, tanto que ni siquiera las estadísticas resulta difícil tenerlas actuales. Y saben, otra cosa más, leamos. 800 millones padecen de hambre mortal, 25 millones mueren cada año. Bueno, 25 millones mueren cada año de hambre mortal. Por supuesto, ya la enfermedad para ellos es la muerte y les toca morir muy pronto en la vida. Nacen para morir enseguida, porque no hay que comer. Mientras tanto se gastan fortunas en armas y en otras cosas que vamos a entender por qué. Hay una injusticia social difícil de describir en los días de hierro y de barro. Y la palabra de Dios nos habla con toda claridad. Cristo, nuestro amado Salvador, nos ama mucho y quiere que entendamos y tengamos fe en este mundo difícil en el cual nos encontramos viviendo. Leamos lo que dice en Santiago el capítulo 5, versos 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Por eso les decía recién, atendamos bien a los textos que vamos a leer.
Sí, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, es muy claro lo que dice aquí. El versículo 1 nomás dice, vuestras riquezas están podridas. El Señor está hablando de la hora final de la historia, porque el hombre trata de amasar fortunas y más y más. El que más tiene, más quiere tener. Está hablando de ese tipo de riqueza. No está hablando, Dios no habla de la riqueza justa, ¿verdad? Lo que hemos adquirido realmente con nuestro esfuerzo y el corazón que realmente comparte y desea que realmente tengamos que nos vaya bien y comparte aún su riqueza con aquel que tiene menos. Así es, porque hay muchos millones de personas de esta naturaleza, pero habla de una situación triste en la tierra. Continuemos leyendo ahora el versículo siguiente. Vuestro oro y plata están enmohecidos y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. De manera que el fin que le espera a esa riqueza injusta, ¿verdad? Es triste, es muy triste, lo dice la palabra de Dios. Habéis acumulado riquezas para los días postreros. Y es desgracia para vosotros. Es desgracia en gran manera. El siguiente pasaje. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes me dirán, siempre hubo injusticia social, y es verdad, es así. Pero saben, esa injusticia social habría de crecer más y más y más, y sería enorme al llegar al fin del tiempo. O sea, no solamente estamos viendo la estatua de 4 metales y los pies de hierro y de barro, sino que en los días de hierro y de barro el mundo sería totalmente, ¿qué? Injusto. Así como el hierro y el barro no se podrían juntar, que nosotros estábamos estudiando esto, ¿verdad?, con atención, también la injusticia social sería enorme en este mundo. Países millonarios y países paupérrimos. Es lo que decía la palabra de Dios. Por lo tanto, el Todopoderoso dice lo siguiente. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Millones mueren, por supuesto, porque no hay otra forma, no hay nada que hacerle, mueren de hambre, como decíamos hace un rato. Pero la palabra de Dios hace 2000 años atrás que lo predecía, que esto iba a pasar. De manera que, dice, no le habéis pagado el sueldo correspondiente, lo que el Señor está hablando de la injusticia social justamente. ¿Es verdad o no? Puede ser que no nos guste lo que estamos viendo, pero las cosas de Dios son las cosas de Dios. Las cosas de Dios, estimado amigo, no pueden fracasar, no pueden fallar. Es imposible. Dios es un Dios admirable, un Dios omnipotente. Pero ¿qué más decía el texto bíblico que leíamos hoy? Allí de San Mateo, ¿verdad? El capítulo 24. Terremotos habría en esta tierra. Y la tierra, ustedes dirán, siempre se estremeció, hubo terremotos, esto es verdad. Pero ¿saben? En realidad, en el siglo I, es notable esto, hubo solamente aproximadamente unos 11 terremotos. En el segundo siglo hubo más o menos igual, también 12 terremotos. Eso es lo que se registra. De manera que, bueno, y así siguió en la historia y fue aumentando un poco más, un poco menos, un poco más, hasta llegar el año 1755, cuando nos encontramos ya frente a otra profecía que veremos dentro de instantes. Miren lo que dice allí. Y así sucesivamente hasta gran terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. 1 de noviembre de 1755, Lisboa tembló entero y tenemos que seguir de cerca para entender esto, pero veamos un poquito más. Cada año se registran 6.000 terremotos considerables en el mundo. Está hablando de terremotos grandes, por supuesto, que siembran desgracia, muerte y traen de toda naturaleza de desgracias en esta tierra. La tierra tiembla y se estremece, tratando de despertar a los seres humanos para que de veras entendamos y creamos. Dios lo dijo con claridad. ¿Qué más podía hacer nuestro Padre Celestial? ¿Qué más podía hacer aquel que nos, por amor, ¿verdad? Aquel que nos ama tanto, ¿podía darnos más? No, amigos míos. Es necesario que entendamos las cosas del Eterno y lo sigamos con atención. Hay 5 eventos
que el Apocalipsis menciona con toda claridad y tiene que ver con esto. Por eso los vamos a ver a continuación en este día, ¿verdad? Gran terremoto, 1 de noviembre de 1755. Es el que hacíamos alusión hace instantes atrás. El gran terremoto de Lisboa en 1755, en una etapa muy especial de la historia, en donde había realmente un drama en este mundo en cuanto a la religión, muerte en masa, etcétera, y la tierra se estremece allí en Lisboa en forma atroz. Es notable leer, vamos a ir leyendo las cifras, ¿qué pasó en Lisboa realmente? 10 millones de kilómetros cuadrados. Nada menos que eso, abarcó no solamente allí la ciudad de Lisboa, sino que abarcó 10 millones de kilómetros cuadrados, como dice allí. Escapa casi sentido. Más hubo un maremoto después que es impresionante. Ahí están los lugares hasta donde llegó. ¿Hasta dónde llegó? Europa, África y América. De manera que nadie puede decir que realmente no se cumplió la profecía de Dios. El Señor hablaba con toda nitidez y ponía en orden, el Apocalipsis pone en orden los acontecimientos que tienen que ver con el fin de la historia para que nosotros no tengamos excusa un día. Y cuando veamos la patria celestial, digamos, no, yo no sabía, no entendía por qué pasaban las cosas. No se cumple esto hoy en el mundo, no se cumplió lo que estamos viendo. Veamos a continuación más, leamos. 6 minutos, 60.000 muertos en 3 horas, después 100.000. Bueno, es algo impresionante lo que estamos viendo, ¿verdad? Realmente allí en Lisboa se pudo ver ese cuadro atroz de lo que estamos mencionando, porque ahí fue el epicentro realmente. Y es tremendo hablar de la muerte que ocurría en masa, la gente se desesperaba. Vinieron olas terribles, después leamos a continuación. Olas hasta de 20 metros de altura, montañas cedieron en profundidad, etcétera. Etcétera, en diferentes lugares del mundo. Pero ahí en Lisboa, ¿verdad? El mar se levantó hasta con 20 metros de altura para arrasar y arrasó. Realmente estaba en llamas toda la ciudad y el agua hizo que el vapor se levantara a gran altura. Hasta el profeta Joel decía esto, pero no tenemos tiempo el día de hoy de leerlo. ¿Y el siguiente acontecimiento cuál sería? Oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. Eso ocurrió, ¿verdad? Ya pasó a la historia. Por eso allí en el texto de Apocalipsis, en el Apocalipsis habla de esto. Algunos dicen, bueno, es el Apocalipsis de la historia y más, están tal vez confundiendo las cosas. El Apocalipsis es revelación de Dios. Es revelación que nos trae consuelo y nos alumbra para que sepamos cuán cerca estamos del hogar eterno. Por eso tenemos que estudiarlo y verlo de cerca. No es realmente elemento para hacer películas de terror. El Apocalipsis fue dado por amor al hombre, a ti y a mí, para que nos preparemos para el día de la venida de Jesús. Decía hasta la hora, la Biblia, en el cual se produciría este fenómeno, sería después de, bueno, no estamos tratando todo ese tema porque ya lo vamos a ver oportunamente, pero vendría como segundo de los 5 que estamos mencionando. Leamos allí lo que dice Isaías. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Es notable, ¿verdad? El sol se oscurecerá al nacer, y así ocurrió. Cuando comenzaba el día realmente, allí en Nueva Inglaterra, como se llamaba, sobre todo donde están los datos, ¿verdad?, en el norte de América, he aquí que el sol amaneció un día precioso, pero repentinamente cayeron tinieblas sobre la tierra. Eran tinieblas como las que cayeron un día sobre Egipto, tinieblas literales, horrendas. No, las aves volvieron a sus nidos, los animales a sus establos, la gente se desesperaba al ver semejante cosa, pero el texto bíblico lo decía con toda nitidez, ¿verdad?, lo que iba a pasar, de manera que más aún, esa oscuridad llegó. Los hombres creyeron que era el fin de la historia, pero la palabra de Dios estaba hablando del segundo acontecimiento, el tercero, la luna en sangre, y ocurrió esa misma noche, el 19 de mayo de 1780, leamos. Luna como sangre, 19 de mayo de 1780. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando el sol estaba realmente ocultándose en el horizonte, pareció que las tinieblas se retiraban. Y ahora así iba a ver, pero repentinamente ya en el horizonte al otro lado salía la luna. ¿Y cómo salía?
salía totalmente teñida en sangre, completamente teñida en sangre. Qué notable. La palabra de Dios había anunciado esto con toda claridad. ¿Cuál sería el cuarto evento? Lluvia de estrellas fugaces, 13 de noviembre de 1833. Estamos llegando ya cerca a nuestro tiempo, ¿verdad? 1833. Es notable lo que estamos allí analizando. Y eso ocurrió aproximadamente en el mismo lugar donde mencioné recién, donde tenemos la mayor cantidad de estadísticas. Lluvia de estrellas fugaces hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Era algo tremendo, de tal suerte que en poco rato, a pesar de que no había luna en ese día, ni había luz, se podía leer un periódico de aquellos días. Los hombres se revolcaban de espanto y decían, llegó el día de Dios, llegó el día cuando realmente tendremos que dar cuenta a Dios. Muchas veces nos pasa así. Cuando vemos las cosas grandes de Dios, entonces queremos acudir a la palabra de Dios. Pero amigo mío, quiero decirte una cosa. El Señor dio señales para que nos preparemos. Mientras vivimos, a algunos nos tocará ver directamente la venida de Jesús. Otros moriremos antes. Y cuando muramos tenemos que saber que tenemos que estar preparados para el despertar eterno cuando el Rey del Universo venga sobre este mundo. El cielo se abrirá, el quinto evento, ¿verdad? Para dar paso a la venida de Jesús en gloria y majestad. Cuán grande es poder pensar que vivimos en estos días. O sea, ahora vamos a ver más de cerca algunas cosas. El caos moral también. Caos moral que vendría sobre la tierra. El apóstol Pablo nos habla de esto y dice lo siguiente allí en primera de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días los tiempos, ¿verdad? Serían como peligrosos. Y no me van a decir que no entendemos esto nosotros hoy. ¿Por qué? Encendemos un noticiero a través de diferentes formas y maneras, porque tenemos medios de comunicación, es una forma impresionante en este siglo, ¿verdad? Y qué notable es que realmente los días son peligrosos, no podemos salir a la calle sin tener tremendo peligro de muerte, no podemos estar inclusive en la casa sin que tal vez podamos ser asaltados o cosas semejantes a estas. El hombre vive lleno de terror y continúa diciendo la palabra de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Bueno, allí es impresionante lo que aparece en el texto bíblico. Pareciera realmente que el profeta está escribiendo, me refiero al apóstol Pablo en este caso, inspirado por el cielo, vio nuestros días. Y él deja anotado esto porque Dios le indica así para que nosotros entendamos. 2000 años atrás parece ser un periódico de nuestros días, ¿verdad? Habrá hombres amadores de ¿qué? Habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, impíos, calumniadores, etc. Leamos el texto a continuación. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecidores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Les pregunto, ¿qué amaría el hombre del fin? El hombre que viviría en los días de los imperios divididos, hierro y barro. ¿Qué más queremos que Dios nos diga? Hace 2000 años atrás Dios predijo esto, para que entendamos. No solamente Cristo murió en la cruz del Calvario, y gracias a Dios que murió en la cruz del Calvario para que hoy podamos vernos y estar acá, estudiando y escudriñando las Escrituras, pero habría realmente algo espantoso, o sea, el aspecto, el clima de este mundo no solamente sería violento, sino que la maldad crecería en extremo. Algunos de los puntos que vemos allí son realmente impresionantes, ¿verdad? Dice, hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y el hombre actual piensa más en los deleites que en las cosas eternas. Está cambiando una eternidad por las cosas efímeras de esta vida. No existiría más el amor, habría de terminarse en la tierra, ¿verdad? O sea, la mente humana entraría en una depravación, en una degradación, nos dice el texto bíblico, ¿verdad? Ahora bien, saben, me gusta repasar algunas cosas y vamos a leer, Alicia, esas cosas que mientras le voy a explicar tal vez un poquitito. La capa de ozono
realmente en la tierra habría de, mejor dicho, ¿qué pasa con la capa de ozono hoy? Leíamos un aspecto, la maldad de la tierra. Ahora vemos también como efecto de la maldad, porque los hombres se preocupan más de las cosas temporales, en la avaricia, ¿verdad? No cuida los elementos naturales, no cuidó la naturaleza, y la capa de ozono que Dios colocó, ¿verdad?, en torno a nuestro planeta para sujetar los rayos ultravioletas, fue aniquilada. Y hoy vemos que los rayos ultravioletas están causando cáncer y desastres, no solamente sobre el cuerpo humano, sino también sobre los ríos, los mares, etc. Por eso, ¿qué más, Alicia? Allí si nos puedes ayudar. Calentamiento global. Claro, la temperatura ha aumentado sobre la Tierra. ¿Saben? 1 grado trae caos en la Tierra. ¿Qué va a pasar? Los hombres de ciencia actuales dicen que dentro de unos 7 años podría subir la temperatura hasta 1 grado o 1,5 grados más. ¿Qué va a pasar si hoy está así el mundo aniquilado, verdad? ¿Qué dice el siguiente punto? Terribles tempestades. Es causado por esta situación. En realidad, vientos que en lugares donde nunca ocurrían, tempestades horrendas acuden en la tierra, que arrasan con todo. Y saben más que esto todavía, huracanes. ¿Quién no vio esto? Zonas que nunca jamás ocurría esto, ahora son zonas de huracanes, en donde no solamente las casas y los tremendos edificios son destruidos en poco rato, sino que a veces cosas, estaba leyendo hace pocos días atrás en el lugar donde yo vivo, o sea, muy cerca de donde estamos viviendo, como realmente repentinamente comenzó un torbellino tan fuerte que arrancó hasta un surtidor que había de combustible. Y lo levó simplemente y lo hizo pedazos. Eso no pasaba de esta manera. No se cumple la palabra de Dios, no se está cumpliendo todo. ¿Qué más habría? Incendios. Incendios tremendos. Y saben, simultáneamente, mientras hay tremendas inundaciones, porque dice que dice lo siguiente. Hielos polares derritiéndose. Bueno, los hielos polares están derritiendo por el calor que está subiendo, ¿verdad? El calor causado porque la capa de ozono que mencionábamos recién está destruyéndose totalmente. Más aún, los incendios simultáneamente van ocurriendo en este mundo. ¿Qué más? Disminución del agua potable. Hace poco tiempo, yo diría, en el mundo no había que comprar agua. Hoy tenemos que comprar el agua y claro, y pagarla bien pagada, porque no hay más agua potable para beber casi ya, ¿verdad? Y es codiciado hasta los países que tienen mayor cantidad de agua, porque realmente el agua se está secando. Y cuanto más el agua que es potable, es algo impresionante. Las sequías son enormes sobre la tierra, simultáneamente. De manera que pareciera ser un mundo total de contraste, pero Dios lo había dicho ya con toda antigüedad. Que continuamos leyendo y dice: aumento de enfermedades. Las enfermedades, estamos viviendo en una pandemia mundial en este momento, de manera que nadie puede ignorar esta realidad. Son realmente enfermedades atroces y de una manera que no podemos nosotros ni siquiera entender. Gracias a Dios por los medicamentos que la ciencia descubre, porque Dios mismo, ¿verdad?, permite que esto ocurra. El mundo va llegando hacia la orilla. Estamos llegando a la orilla, no solamente en la historia, como nos decía el profeta Daniel, sino que también los acontecimientos de la naturaleza lo están indicando con toda claridad. ¿Qué más? Por eso, ¿qué? Dios intervendrá. Por eso Dios intervendrá. Dios intervendrá en la historia y lo dice la palabra de Dios. Leamos el texto de Apocalipsis. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es impresionante este pasaje que encontramos allí en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 11, dice la palabra de Dios. Que ha llegado la hora de que Dios intervenga, porque de lo contrario el mundo se habría de aniquilar y la raza humana se terminaría. Ha llegado la hora cuando Dios intervendrá para que aquellos que destruyen la tierra, como menciona la palabra de Dios, por avaricia, ¿verdad? Porque no les interesa más amontonar dinero. Todo va relacionado una cosa con la otra, lo que estamos estudiando hoy. Recién estudiábamos los pasajes pasados, ¿verdad?, que analizábamos. Toda la avaricia humana sería enorme sobre este mundo y
el Señor dice basta, llegará el momento, ya está llegando el momento, cuando el Señor dirá basta. De manera que lo que va a ocurrir es el caer de la piedra que ya estudiamos. Cristo vendrá en gloria y majestad. Por eso Jesús nos dice y nos enseñó a orar a sus discípulos ya. ¿Qué les enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? No, venga tu reino. La única esperanza que este mundo puede tener es el reino eterno de Dios. Por eso este seminario es un seminario de esperanza. Es el título que lleva para traernos gozo, para traernos paz en el corazón. Pero ¿saben cuántos viven una vida totalmente, cómo describirla? O sea, creen en Cristo, creen en Dios, creen y conocen muchas profecías también, me refiero a algunos que conocen más que otros, por supuesto, así está el mundo, y saben, sin embargo, los quehaceres de esta vida todo el día están ocupados, y tan ocupados que ni siquiera pueden entender el tiempo en el cual viven. Y cuando el Señor venga, ya será demasiado tarde para arreglar la vida. Totalmente, aunque no es el tema de hoy. Hay un tema muy grande que habla acerca de ello. Continuemos leyendo allí en el siguiente pasaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará. De manera que nosotros podemos pensar en lo que queramos. Pero sepamos que así como se cumplió la palabra de Dios en la historia que estábamos leyendo, ¿verdad?, con toda nitidez, el día de Dios ha llegado. Y Cristo vendrá con poder. Y vendrá por amor. Él no quiere que el hombre se pierda. Le da tiempo para que se arrepienta del pecado, para que deje las transgresiones, para que deje de hacer maldad sobre este mundo, ¿verdad? Pero amigo mío, tú eres testigo del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿o no? Somos testigos. Yo también, de lo que está pasando en la tierra. Ahora, Él dice allí con claridad, el día y la hora nadie sabe. ¿Cuántos han puesto fechas? Cristo no puso fechas, pero puso señales. Señales que nos indican la proximidad del fin. Las señales nos dicen, van más y más y más y más. Está llegando el fin de la historia. Pero el día y la hora no está indicado. De manera que cuando alguno te dice va a venir en tal fecha, no creas. Porque eso no es verdad. Cristo lo aclara con toda nitidez. Y allí vemos estamos viendo, ¿verdad?, en forma impresionante, algo que a mí me emociona realmente. Vamos a correr quizás un poquito. Bueno, ahí vemos. Estamos observando un cuadro normal. ¿Qué pasa en este mundo? Ahí están los incendios, ahí están los maremotos, ahí están los huracanes, ahí está despedazándose la tierra. El Señor vendrá para terminar con aquellos que realmente trajeron toda desgracia a este mundo. O sea, son los responsables de esta maldad. A mí me llama la atención. Realmente un autor cristiano de mucho fervor, inspirado por el cielo indudablemente por lo que dice, inspirado en las cosas eternas, escribió de una forma impresionante, porque lo que vimos hoy es impresionante, ¿o no es así? No es un lenguaje complicado, no es un lenguaje que tengamos que ir a una universidad para entenderlo. Está escrito solamente para un ingeniero, está escrito solamente para un médico. No, amigos míos, y a veces los que tienen más educación creen menos que los que tienen menos educación. ¿Por qué será? El descreimiento también domina la tierra. Pero leamos esta cita tan hermosa. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa, menos a la verdadera. Qué tremenda cita, amigos. ¿No es verdad? Y pensar que la persona que la escribió hace más de 150 años, hablando de la realidad de nuestro mundo actual, ahora, la ciencia siempre le encuentra alguna explicación.
Ah, sí, bueno, pero el maremoto está ocurriendo por esto. Y lo otro, sí, está bien, está bien. Es bueno la ciencia, pero cuando la ciencia contradice la palabra de Dios, he escuchado mucha gente que no cree en Dios y dice, bueno, esto de alguna forma va a cambiar, vamos a lograr cambiarlo. Y entonces hacen tremendos cohetes y misiles. No estoy en contra de la ciencia, amo la ciencia, me gusta. Pero ¿saben? Solo recorren, se gastan fortunas para encontrar vida y justificar la evolución. En lugar de creer al escrito está de la palabra de Dios, tan claro y elocuente, que nos habla con ternura nuestro Padre Celestial, para prepararnos para un mundo feliz y eterno. No hay un mundo de tanta incredulidad, no lo hubo jamás como el actual. A pesar de que la ciencia avanzó tanto, a pesar de que hoy tenemos tantas cosas que nos llevan a creer más en las cosas espirituales, el hombre cree menos en Dios. Y me refiero no a todos, por supuesto. Los que estamos viendo este programa, estamos viendo algo real, algo impresionante de las Escrituras. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios, con el Rey del universo? Cristo no creó un mundo para que sufre y llora por una eternidad. No. Tenemos que ver un poco más en la palabra de Dios. Es grandiosa la palabra de Dios. Nos habla con ternura, nos habla con amor acerca del porqué de estas cosas. ¿Por qué encontramos un mundo enlutado, triste y amargo? Claro, hay una explicación. El mismo Dios que creó todas las cosas, el mismo Dios que dio las grandes profecías, el mismo Dios que nos habló hoy a través de la naturaleza misma en la cual vivimos, ¿verdad? Y los acontecimientos que están sucediendo, nos habló a través de la profecía con nitidez. Y habla a nuestra mente, a nuestra conciencia. Solamente aquel que no quiere creer en Dios no va a creer. Y no va a creer aunque se desplomen los cielos. Porque es así. El que quiere negar a Dios lo va a negar. Pero, ¿qué haremos nosotros? No nos aferraremos al Señor. Amigo mío, hay esperanza para esta humanidad. Una esperanza gloriosa, porque el Señor vendrá para hacer un mundo nuevo. Leíamos hoy al comenzar, ¿verdad? No habrá más lágrimas, ni miseria, ni dolor. El Señor va a hacer un mundo nuevo, totalmente distinto. Y hay un tema maravilloso que nos habla acerca de ello. Solamente hoy estoy dando un pantallazo muy rápido para que entendamos, porque algunos se aterrorizan al ver el cumplimiento. Dios no quiere eso. Al ver el cumplimiento de la profecía, tenemos que llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque estamos llegando, ciertamente llegando a la orilla. ¿Saben? Cuando por allí Colón venía en ese largo viaje, venía desde Europa, ¿verdad? Él estaba buscando a las Indias. Pero en realidad su nave se encaminó mal, no había instrumentos como ahora, y llegaron a descubrir las Américas. Y venían cansados, y muchos de la tripulación estaban decididos a terminar con aquellos que conducían las embarcaciones. Pero repentinamente una noche, él brilló lejos a la distancia. Era una noche de luna. Y en el mar, a pesar de que estaba muy terrible para viajar en aquellas pequeñas embarcaciones, muy débiles por supuesto, pero vieron la orilla y hubo un grito enorme en aquellas embarcaciones y gritaban, tierra, tierra, tierra. Estaban llegando a la tierra y llegaron, por supuesto, muy poquito después a pisar tierra firme. Así también nosotros, la humanidad toda, está llegando a la orilla. Está llegando el día cuando Dios va a intervenir en la historia humana. ¿No es esto una gloriosa esperanza? No va a ser destruido nuestro mundo por una bomba atómica, ni tampoco por las pestes, ni tampoco por vacunas. Cuando a veces creemos cualquier tontería en lugar de entender la palabra de Dios, perdóneme la palabra que usé recién, no debería haberla dicho, pero la dije. En el fervor, ¿verdad? Porque Dios es tierno, es compasivo, es maravilloso y nos habla con ternura para que entendamos que el cotidiano vivir nuestro nos habla de que estamos llegando a la orilla de un mundo
catastrófico para pisar las playas eternas de un mundo nuevo que Dios va a crear. ¿Saben? Hay un cántico que es extraordinario. Escuchemos su letra y meditemos mientras pensamos en lo que hemos estudiado en el día de hoy. Pronto veré a Jesús. ¿Crees esto? Costó nada menos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nuestra redención. Puede ser que alguno no entienda del todo hoy lo que significa la cruz del Calvario, pero quiero decirte, mi apreciado amigo, el universo entero se puso en movimiento con el hombre perdido, cuando nuestros padres se extraviaron, ¿verdad? Y hoy pensamos en la esperanza más gloriosa de todas. Mientras el mundo se sacude y se estremece en los terremotos, mientras el mundo se sacude y se estremece ante la maldad que reina sobre la tierra, donde los valores morales desaparecieron prácticamente, el Señor te dice, pronto, hijo mío, me verás. ¿Pero deseas verme? ¿Deseas realmente verme cara a cara? Yo te amé de tal manera que te vine a buscar a un mundo triste. ¿Saben? Nadie pudo destruir la palabra de Dios. Esa Biblia que tenemos en nuestras manos, nadie la pudo destruir. Atravesó milenios enteros de tremenda persecución y desastre. Los hombres quisieron terminar con ella, inclusive poderes religiosos muy poderosos quisieron aniquilar la verdad que emana de la palabra de Dios, pero no pudieron. Hoy nosotros somos testigos que no pudieron. Amigo mío, somos testigos que pronto veremos al Rey en su hermosura, en gloria y majestad. Preparémonos para encontrarnos con aquel que es eterno, tiene vida eterna y la eternidad se va a iniciar. Y cada día de la eternidad tendrá nuevas revelaciones que nos alcanzará. Cuán feliz será aquel día. No fuimos creados para morir, mi apreciado amigo. Vamos a agradecer a Dios por estas cosas, ¿no les parece? Agradezcamos al Todopoderoso por las Sagradas Escrituras y porque Él nos dio todo para que seamos salvos. Amado Padre, gracias por tu amor insondable. Gracias por el tema de hoy, porque pudimos ver las maravillas que tú dejaste escritas, Señor. Aunque narran un mundo triste, enlutado, tú nos dices con claridad que vendrás para destruir a los que destruyen la tierra. Pronto vendrás para darnos un nuevo hogar sin tristezas ni dolor. Todo va a terminar, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a tener fe al ver la profecía y ayúdanos, nuestro Dios, a ser realmente tiernos y amantes con tu palabra, a tener tiempo cada día para estudiar lo que realmente vale la pena estudiar, porque esta vida nuestra es corta, breve, no sirve para nada, a menos que podamos confiar en la bendita esperanza del inminente regreso de Jesús. Bendice a mis amigos en cada lugar, acompáñalos, Señor, te lo suplico en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.